algunos principios que nos aporta el Evangelio de Juan. Y la verdad que la introducción yo creo que valió la pena, seguramente para muchos de vosotros creo que sería novedoso algunos aspectos que hemos estado reflexionando sobre este Evangelio. Es el cuarto de los Evangelios, ¿vale? Y el tema que hemos querido colocarle o que hemos intentado tomar de lo que vamos a estar compartiendo en estas 2 semanas es solo la verdad nos hará libres, ¿vale? Y ya hemos estado hablando un poquito y me gustaría que hiciéramos una lectura para a continuación poder orar al Señor y pedir que sea un tiempo donde el Señor nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Yo puedo decir muchas cosas muy interesantes tal vez, pero seguro que aunque yo en mi torpeza pueda decir algo, seguro que el Señor puede hablarte más específicamente a ti, a tu vida, a tu circunstancia, al momento en tu vida en el que tú te encuentras, ¿vale? Así que vamos a pedirle que así sea esta mañana, que el Espíritu Santo sea quien nos hable a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Sí, Padre, queremos darte muchas gracias. Gracias por tu palabra, pero gracias sobre todo por tu presencia en este lugar, oh Dios. En verdad, si tu presencia no estuviese en este lugar, oh Dios, qué absurdo sería estar aquí compartiendo todo esto. Por ello, Padre, gracias, porque tenemos seguridad y confianza que tu presencia esta mañana, por tu Espíritu Santo, está en este lugar y que tú, Señor, quieres hablar a nuestras vidas. Por ello, Padre, oramos que tú lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que tú seas, Señor, esta mañana ese logos, ese verbo, la palabra hecha carne, haciéndose carne de nuestra carne, oh Dios. Por ello, Padre, oramos que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento y que tú, oh Dios, sobre todas las cosas nos des el valor para poder poner tu palabra por obra en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, qué importante, ¿verdad? Saber que lo importante es que la presencia del Señor esta mañana esté en este lugar. Si no, simplemente esto queda todo limitado al valor humano. Y como humano, nuestra muy buena intención está tremendamente limitada. Pero sin embargo, cuando es el obrar del Señor por su Espíritu Santo, nuestra vida definitivamente no puede seguir igual. Y yo creo que cuando nosotros nos exponemos a la palabra y con sinceridad de corazón nos abrimos a ella y le permitimos al Señor que su palabra por su Espíritu Santo hable a nuestras vidas, marque nuestras vidas, definitivamente nuestra vida no puede seguir igual, no podemos seguir indiferentes a la palabra del Señor. Bueno, voy a recordar algunas cosas, un poquito de misericordia para los que quizás hoy están por primera vez y en todo caso afirmar algunas cosas que he estado compartiendo el domingo pasado, ¿vale? Y nosotros hablamos acerca de este evangelista, el Evangelio de Juan, escrito por Juan, y recordar algunas cosas solamente, ¿vale? Nosotros dijimos que el Evangelio de Juan fue el cuarto de los Evangelios. 13 Evangelios ya previamente habían sido escritos, Mateo, Marcos y Lucas, de los cuales solamente habían 2 que eran discípulos, o sea, solamente había uno que era discípulo, los otros 2 no eran discípulos directos del Señor, ¿vale? Pero lo interesante de este Evangelio de Juan, que dijimos también, era que es un evangelio un tanto tardío, o sea, llega 60 años después de la muerte y la resurrección de Jesús. Juan está ya en su edad muy avanzada, unos 90 años, y él tuvo tiempo de meditar y también de haber leído previamente los evangelios que ya estaban circulando por las iglesias. Recordad que en aquel tiempo, cuando alguien escribía, no había imprenta, por lo tanto había que hacer copias de las copias de las copias. Y por tanto él se toma ese tiempo de meditar con mucho y pedir al Señor sabiduría. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a escribir en este cuarto evangelio? Por tanto, es un evangelio especial, como bien dijimos, porque los otros 3 evangelios son lo que nosotros llamamos los evangelios sinópticos, donde más o menos dicen lo mismo, de un pantallazo, como dijimos, muchos aspectos coinciden. Pero este cuarto evangelio es único, es muy especial, porque Juan se toma el tiempo de decir, bueno, voy a escribir algo que ninguno de los otros evangelios han contado.
Por tanto, como dijimos, es interesante todo, desde el nombre de Juan, Johanán, el Señor misericordioso, tenía 90 años, y él sabía que este cuarto evangelio lo iban a leer tanto judíos como griegos, ¿vale? No voy a detenerme mucho, y entonces él utiliza una técnica, una estrategia para poder unir tanto a judíos como griegos. Recordar que dijimos, la mayoría de los hermanos que se congregaban en las iglesias en aquel tiempo, mayoritariamente eran griegos, ¿vale? Por tanto, él tiene que utilizar una estrategia un poco, por eso él toma la palabra logos, porque para el griego la palabra logos le era muy familiar. Y al mismo tiempo logos, palabra, el verbo, por la palabra todo fue hecho, también para el mundo judío esta palabra era muy familiar. Y finalmente él dice, ese logos, ese verbo, la palabra, es Jesús y es Dios, ¿vale? Y como dijimos también, él utiliza los primeros 18 versículos del capítulo 1, lo utiliza como una plataforma. Es como si tú vas a construir un edificio y construyes primero el esqueleto, ¿verdad? Lo que es el armazón, y luego lo revistes. Entonces él coloca la estructura previamente para luego colocar todos los elementos consiguientes. Muy bien, y muy importante, ¿y cuál era el propósito? ¿Qué había en el corazón de Juan? ¿Qué es lo que él quería intentar decir? Y entre otras cosas, porque hay muchas cosas que Juan nos va a intentar transmitir en este evangelio, él tenía el propósito de que el pueblo de Dios, y especialmente en este caso los judíos, pudieran conocer la verdad. Y si ellos llegaban a conocer esta verdad, podían llegar a experimentar una libertad. Lo hemos estado hablando la semana pasada, ¿verdad? Esa libertad. Y vamos a desglosar este pasaje que, como bien lo comentamos la semana pasada, habla de diferentes fases. La primera fase es, si vosotros permanecéis en mi palabra. Lo que está diciendo Juan, tomando las palabras de Jesús, Jesús es el que está hablando y Jesús es el que dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. Lo que está diciendo es, si vosotros creéis mi palabra, si vosotros recibís mi palabra, si vosotros obedecéis mi palabra, porque recordar que lo que Jesús enseñó era completamente revolucionario, era toda una novedad, porque lo que ellos hasta ese momento tenían como fe era la ley judía, la Torá, el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, ese tipo de enseñanzas, donde se había convertido en una carga muy pesada para el pueblo de Israel. Alguien dijo alguna vez, yo no sé si es exacto, yo no me lo he puesto a contar, pero se habla de que en las leyes del Antiguo Testamento, que un judío piadoso quería agradar a Dios a través de la ley, eran 3.227 estatutos, decretos, mandamientos y no sé cuántas cosas más. Solamente memorizar, imaginaos. Ellos tenían leyes para todas las cosas. Cómo tenías que sentarte, cómo tenías que comer, cómo tenías que caminar, todo estaba predefinido y tú tenías que saber si hacías algo fuera de este orden establecido por la ley, tú ya estabas pecando delante de Dios. Por tanto, Él los desafía y les dice, si vosotros sois capaces de permanecer en mi palabra, luego viene el siguiente, pero dijimos también, para este tiempo también aplica. ¿Por qué? Porque lo normal, normalmente, vaya redundancia, lo normal es dejarse llevar por nuestra humanidad. Nos dejamos, ¿qué tienes que hacer tú para caminar en tu humanidad? Para caminar en tu carne, hablando en cristiano. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Sencillamente te dejas llevar por lo que te apetece, por lo que te da la gana, por lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú sientes, pero evidentemente hay una enorme distancia entre una vida en la carne, en nuestra humanidad, y una vida en el espíritu. Y el reto que tenemos, que nos presenta la palabra, es que nosotros tenemos que caminar en el espíritu, andar en el espíritu. Y le aseguro que no es fácil. Se lo aseguro porque esto lo vivimos cada día, no es ninguna novedad. Cada uno de nosotros debemos de esforzarnos para permanecer en la palabra. Que cada vez que vamos a tomar en un sentido, cada vez que usted va a tomar una decisión, usted tiene que meditar si eso es de acuerdo a la voluntad de Dios.
Ahora también es cierto, y yo creo que alguna vez lo he dicho, y permítame que sea pesado y lo recuerde, cuando uno empieza la vida cristiana, uno tiene que luchar muchas veces entre pecar y no pecar. Eso es lo normal, así que no se preocupe si usted está empezando la vida cristiana. Pero cuando usted ya lleva cierto tiempo y ha ido creciendo, madurando, avanzando en la vida cristiana, usted ya no puede seguir luchando con esas cosas. Usted ya tiene que tener perfectamente claro qué es de Dios y qué no es de Dios. Ahora bien, en la dificultad que usted va a tener ya siendo un cristiano avanzado, que ha madurado, usted tiene que saber decidir entre lo que es de Dios y es bueno, y lo que no es de Dios y también es bueno. Y pongo el ejemplo siempre más absurdo, me salen dos trabajos. Un trabajo no es malo, ¿verdad? Pero yo tengo dos posibilidades de trabajar. Uno que me dice que voy a trabajar hasta tarde por la noche, los domingos, y voy a ganar 2.500 euros, ¿no? ¿A quién no le gustaría ganar, verdad? Pero no voy a poder ir a la iglesia, no voy a poder congregarme ni los domingos, ni entre semanas. Voy a ser un cristiano que poco a poco seguramente esto me va a pasar factura. Pero tengo otro trabajo, otra posibilidad de otro trabajo, quizás 1.500, 1.000 euros menos, pero es de lunes a viernes, 8 horas, y usted puede ir a la iglesia, usted puede ir los domingos a la iglesia, entre semana, ir a los estudios, reunirse. ¿Cuál será del Señor de esos dos trabajos? Ay, no hay que ser muy sabio, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tenemos que poner en primer lugar al Señor en nuestras vidas, en las cosas que son del reino de Dios. Muy bien, conoceréis la verdad, dijimos que no era meramente información, ¿vale? El que usted se siente cada domingo aquí y reciba la palabra no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar que usted conozca y practique la palabra de Dios. Pero los cristianos del siglo XXI estamos en una fase muy interesante. Mire, antiguamente la gente no tenía acceso a la palabra. La palabra, por eso cuando escuchamos ese pasaje que dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Sabéis qué está diciendo eso? Lo que nos está diciendo es que antes nadie, prácticamente nadie, tenía la Biblia como tal. Tenían algunos trozos de la Biblia, unas hojas sueltas, algunas copias de las copias. Tener una Biblia, tener un libro entero en aquellos tiempos era algo impensable. Pero nosotros hoy tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Por tanto, hoy sería algo así, si usted no lee la palabra de Dios, por tanto, no es solamente oír, no se confunda. Porque esto a alguno le da pie para decir, pues me voy a ver todas las prédicas que hay en internet, me voy a comer todo eso que me ponen por ahí. Y entre esas muchas cosas que usted a veces puede estar escuchando, recuerde que de vez en cuando el enemigo se encarga de poner falsa doctrina, falsas enseñanzas que pueden contaminar y que pueden perjudicar seriamente su vida espiritual. Bueno, ¿qué es la verdad? Lo hemos hablado y aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, la palabra libre que utiliza Jesús, en el idioma griego habían dos palabras, recuerda que este evangelio fue escrito en griego, habían dos palabras que se deducen de la palabra libertad. En este idioma hay una palabra que es la libertad física, que es la palabra Yosef. Y si yo le pregunto, ¿es esto lo que está hablando Juan cuando repite las palabras de Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué libertad está hablando Juan? No está hablando de una libertad física. De hecho, eran libres físicamente, no había nadie en ninguna cárcel. La palabra que está utilizando es la segunda variante de la palabra libre, que es la palabra jeruk, libertad emocional y espiritual. Mirad, he querido poner esta imagen, es una imagen que a mí me impacta tremendamente. Yo me gusta mucho la lectura, entonces leyendo una vez un libro, y no quiero hacer publicidad, un libro, me gusta un escritor argentino, Jorge Bucay, no sé si conocéis, déjame que te cuente, y él cuenta una historia, cómo hacen para amaestrar a los elefantes en los circos. Me llamó mucho la atención, porque dice que le ponen una cadena muy frágil, atada a una pequeña estaca que está en el suelo.
Y la mole de elefante, que tiene no sé cuántos miles de kilos, solamente con estirar podía soltarse y ser libre. Pero la pregunta es, ¿y cómo es posible que ese elefante se quede sujeto a algo que le tiene ahí, que él podía ser libre? Pues muy sencillo. Desde pequeñito a este elefante, con un simple alambre, que cada vez que le estira le aprieta y le duele, porque cuando el elefante es pequeñito no tiene apenas fuerza, entonces él crece y crece y crece, y por más que ha intentado, no puedo, llega un momento que se convence de tal manera que no va a poder nunca ser libre, que crece el resto de su vida y se muere pensando que no puede ser libre. Es una tipología muchas veces de lo que podía ser nuestra vida, ciertas experiencias o traumas o momentos de nuestra vida que han querido marcar, determinar nuestra vida para decirnos que no podemos. Y puede ser que llegue un momento, y es mi oración al Señor, en que podamos descubrir que cuando tú conoces a Jesucristo, Jesucristo puede traer libertad y puede cortar esas cadenas de imposibilidad, esas cadenas que nos tienen limitados, para que podamos experimentar la vida abundante en Cristo. No es posible, perdóname que sea tan exagerado tal vez, no sería justo que Jesús, el precio tan alto que tuvo que pagar para darnos vida y vida abundante, para hacernos libres. Aquel que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libres. ¿Y por qué tantos cristianos viven oprimidos, viven angustiados, viven con ansiedad, viven con estrés, viven con nervios? Yo siempre digo que una cosa es estar vivo físicamente, pero en realidad estar muerto. Y hay mucha gente, luego me estoy adelantando a algunos temas que vamos a ver, pero tú puedes estar vivo, pero quizás muerto emocionalmente y espiritualmente, en un sentido. Alguien dijo una vez, me gustó una frase, no se trata de llenar nuestra vida de días, sino llenar nuestros días de vida. Y los cristianos tenemos todo el potencial de parte de Dios para poder vivir vidas extraordinarias. Y no se trata de que no tengamos problemas, lo repito por tantas veces y el pastor siempre lo está diciendo, no se trata. El problema no es el problema es cómo enfrentas el problema. Si tú enfrentas el problema desde el fracaso, desde el negativismo, desde el pesimismo, y estás siempre con el ismo y todas estas cuestiones, yo dudo mucho que tú puedas vivir esa vida, que podamos llegar a vivir esa vida abundante que Cristo Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Por tanto, en nosotros está todo el potencial de Dios para vivir esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y Él quiere que nosotros seamos libres, ¿verdad? Lo decíamos la semana pasada, libres. Qué distancia, ¿verdad? Entre alguien que está atado, que está sujeto, que está reprimido, a alguien que puede experimentar la libertad en el espíritu. Alguien que puede volar en un sentido espiritualmente. Cuando tú dejas de mirar el mundo que te rodea, lo natural, y te mueves en la lógica, en las posibilidades humanas que tú tienes, y empiezas a soltarte en las alas del Espíritu, y te dejas llevar por el Espíritu de Dios, y experimentar los misterios, las verdades, los tesoros que Dios tiene. Empiezas a disfrutar tu comunión cristiana, porque para ti ya no es algo pesado leer la Biblia, estudiar la Biblia. Para ti ya no es pesado, no es una carga, no es un problema tener que orar, tener intimidad. No, has aprendido a disfrutar el meditar en la palabra, orar al Señor, asistir a la congregación, cumplir con tus responsabilidades, ser parte del equipo de trabajo de la iglesia, donde se puede contar contigo porque eres una persona mínimamente responsable. Porque muchas de las veces no pasamos ese primer nivel de ser cristianos responsables en nuestra vida cristiana. Porque si no somos responsables, si no somos fieles en lo poquito, te aseguro que no hay posibilidad de entrar a otro nivel de servicio en la obra del Señor. ¿Cuántos de nosotros a veces
llevamos tiempo, años, y no me meto con nadie. Yo os conozco muy poquito tal vez. ¿Cuántos de vosotros a veces, o de nosotros, me meto yo también? Simplemente poder llegar a horario a las reuniones. Yo no digo que alguna vez pierdas el autobús, se te rompa el coche, pero siempre tienes problemas para llegar a la iglesia a horario, donde la excelencia al Señor es por encima de todas las cosas. Dios no se merece menos, y la adoración perfecta y completa para el Señor empieza desde el minuto cero que arranca la reunión. Y no digo que la iglesia sea un fin en sí mismo, luego hablaré un poquito más de esto, pero bueno, voy a avanzar porque hoy tengo 4 puntos que quiero compartir con vosotros. Dijimos que el propósito de Juan era: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, ya que nos hemos puesto, dijimos, estamos estudiando las 7 señales de Jesús, y algún día cuando el Señor, cuando el pastor me permita, estaremos hablando acerca de los yo soy que aparecen en la Biblia, que aparecen en el Evangelio de Juan. Pero la palabra señal que estamos estudiando, fijaros, señal, simeion, algo así sería, una señal, una marca, una prueba. Fijaros, conforme nosotros vamos leyendo el Evangelio de Juan, vamos encontrando señales, una marca, una prueba, una demostración, que van a apuntar únicamente en una sola dirección: demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, demostrar que Jesús es el Mesías. Para un griego, escuchar que Jesús es el Hijo de Dios significa que Él es Dios, no hay otra interpretación. Para un judío, escuchar que Jesús es el Mesías es lo que tantos años habían estado esperando, desde que Isaías, en el siglo 7 a.C., empezó a apuntar a un Mesías, y nos dio los detalles que hemos estado estudiando semanas atrás acerca de la persona del Mesías. Por tanto, esto es lo que Juan intenta demostrar con estas señales. Conforme tú vas leyendo, te van a decir 2 cosas: Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús, el Mesías, que tanto hemos estado esperando. Por eso encontramos palabras como, por ejemplo, esto servirá de señal, añadéis al niño envuelto. O sea, es una palabra muy utilizada. Y aquí os dejo un versículo, y yo creo que la iglesia del siglo XXI, si hay algo que tiene que estar haciendo y meterse a fondo, es estudiar las señales que nos indican que estamos en el final de los tiempos, y que la venida del Señor está mucho más cerca de lo que nos podemos llegar a imaginar. Muchos soñaron con ver los días que nosotros estamos viviendo, cómo todas las señales se están cumpliendo, nos están indicando que Jesús viene pronto por su iglesia. Amén. Bueno, hemos estado viendo entonces las 7 señales, hemos visto 3 de ellas, ¿os acordáis? Voy a ir avanzando. La primera señal que hemos visto es Jesús, Señor de la excelencia, ¿vale? Hemos estado hablando de esto bastante, cómo Jesús convertía el agua en vino. La segunda es Jesús es el Señor de la distancia, como ni siquiera tuvo que ir a orar por aquel muchacho que estaba enfermo, sino que simplemente le dijo: ve, tu hijo está sano. Señor de la distancia, la omnipresencia de nuestro Dios, Y también hemos visto Jesús, el Señor del tiempo. 38 años que este paralítico estaba esperando que alguien viniera, que ocurriera un milagro en su vida y él pudiera ser sano de esta parálisis que llevaba más de 38 años. Por tanto, Jesús es Señor del tiempo, por encima del tiempo, tiene poder sobre el tiempo. Y hoy quiero que estemos viendo, con la ayuda del Señor, espero que me sepa organizar bien los puntos. Hoy vamos a ver cuatro de estas señales que nos quedarían para completar en total 7 señales, ¿vale? Vamos a empezar con la primera, de esta cuarta señal que encontramos en el Evangelio de Juan, que se encuentra en Juan 6, 1, 13, y nos habla acerca de la multiplicación. Jesús, Señor de la multiplicación. Este es un pasaje que me encanta, me gusta mucho. Es el momento en el que Jesús da de comer más de 5.000, y la Biblia dice, Juan dice, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.
Vamos a imaginar que habían matrimonios, que habían niños. Estamos hablando de 15.000 personas mínimo que estaban en aquel lugar y que Jesús, fijaros el detalle, me encanta. En el versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Lo he puesto en azul para que prestéis atención. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Fijaros, tenemos que situarnos. Juan juega con ventaja, porque Juan estuvo en aquel momento, nos está contando esta historia que ya hacía mucho tiempo había ocurrido, más de 60 años, y él dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Juan pudo entender con el tiempo que simplemente esto es una enseñanza que Jesús quería realizar con sus discípulos acerca de la provisión, y les pregunta a ellos. Pero fíjense la respuesta en el versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí ahí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Fijaros la pregunta de Jesús. Recordar que ellos ya llevaban tiempo caminando con Jesús, ellos dormían con Jesús, en un sentido dormían juntos, estaban siempre unidos, comían juntos, caminaban juntos, viajando, un ministerio a tiempo completo, 24 horas. Estamos hablando que estamos en el último año antes de la crucifixión de Cristo, crucifixión y resurrección, muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, mínimo llevaban 2 años. Ellos habían visto en una cantidad de ocasiones, de hecho Juan nos dice que si tuviéramos que escribir todos los milagros de Jesús, no habrían suficientes libros en todo el mundo. Y usa una palabra, ¿no? Una forma, una hiperbólica sería algo así, como exagerar, ¿verdad? Estos milagros tan grandes de Jesús. Pero lo cierto es que la pregunta sería, ellos debían de haber aprendido de su maestro. Ellos debían de haber aprendido cómo Jesús había hecho cantidad de milagros y que para Jesús no había absolutamente nada imposible. Por tanto, fijaros, a ver cómo lo voy a explicar esto, muy importante. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús le había estado dando ejemplo, testimonios, vieron el caminar, el andar de Jesús, pero sin embargo, ahora llega el momento en el que ellos tienen que entrar en acción. Alguien dijo alguna vez que uno de los problemas que tenemos en la iglesia del siglo XXI, nosotros somos la iglesia del siglo XXI, es que tenemos mucha información y formación también teológica muy abundante. Ya quisieran los antiguos haber tenido la información que tenemos nosotros. Tenemos información, pero demasiada información. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde se produce el desequilibrio en la vida del cristiano del siglo XXI? En que toda esa información que tenemos, no tenemos la capacidad o no tenemos la habilidad, otra vez yo diría el valor, de poder ponerla por obra en nuestras vidas. Y la enseñanza de Jesús en este momento es que Jesús ahora los está probando, a ver cómo ellos resuelven este problema. Y esto me dice a mí que, hermanos, a veces en nuestra vida nosotros tenemos que intentar buscar la solución, a ver cómo vamos a manejar ciertas situaciones en nuestra vida. Pero saber que Jesús está al control, que Jesús siempre tiene la última palabra, pero ¿cómo vamos a practicar? Y es más, a nivel de liderazgo, muchas veces, lo digo en general, ¿vale? No lo digo a la iglesia Maranata, lo digo en general, ¿vale? Porque no sé si sabéis un poco de la historia de mi vida. En un momento dado he estado trabajando o sirviendo al Señor como supervisor y visitando iglesias por toda España y viendo muchas congregaciones, tratando con muchos pastores, con muchos equipos de liderazgo y todas estas cuestiones, ¿vale? Y lo cierto es que al final, muchas veces a mí me ha llamado la atención que todo el peso y la responsabilidad
siempre recae sobre el pastor. El pastor tiene que hacerlo todo, tiene que ser el hombre orquesta. El pastor tiene que ir, y yo creo que es el caso precisamente de aquí, de esta iglesia Maranata, el pastor Claudio, un hombre entregado, apasionado, que ama la obra, y si fuera por él lo haría todo, todo lo haría. Es un hombre que ama la obra, que lo hace con gozo, realmente es admirable en este sentido. Pero lo cierto es que cuando nosotros dejamos que todo el peso recaiga en algunas poquitas personas, vuelvo a la situación general de la iglesia, cuando dejamos que todo el peso y la responsabilidad recaiga sobre unos poquitos en la iglesia, el problema es que estamos frenando la obra. No estamos dejando que otros crezcan, no estamos permitiendo que otros puedan avanzar, que puedan hacer sus primeros, permítame la palabra, pinitos. Y lo normal, como aquí pasó, ellos, diríamos en España, metieron la gamba, se equivocaron, erraron, porque ellos, cuando Jesús le hace la pregunta, ¿y de dónde van a comer todos esto? ¿De dónde vamos a sacar los alimentos? Ellos se olvidaron que estando Jesús tenían la provisión asegurada y empiezan a razonar humanamente. Y ellos dicen 200 denarios. Un denario es el sueldo de un día, de un trabajador en aquellos tiempos. O sea, tenían el sueldo de 200 personas más o menos, ¿no? De un día de trabajo. No va a alcanzar, no es suficiente. Y otro tuvo un poco más de luz. Bueno, aquí hay un muchacho que tiene unos peces y unos panes, pero ¿qué es esto para tanta gente? Mirad, ellos se saltaron un principio. El principio de que si Jesús está, la provisión está asegurada y está garantizada. Ellos miraron lo humano, lo natural, las posibilidades limitadísimas que tenemos los seres humanos de poder resolver ciertas situaciones en nuestra vida. Si tú lo llevas a tu plano personal y familiar, es exactamente lo mismo. ¿Por qué a veces vivimos angustiados, afligidos, preocupados, con ansiedad? ¿Qué voy a hacer? No tengo esto, no tengo lo otro, me falta aquello, me falta lo cual. Pero ¿tienes a Jesús? ¿Tienes a Jesús? Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Tienes la provisión asegurada. Él te va a dar lo necesario. No quizás esas cosas que a veces nosotros quisiéramos, porque a veces nos contaminamos con un sistema social que nos dice que tenemos que tener esto, que tenemos que tener lo otro, y si no tienes lo que es de marca, no sirve, no estás a la moda, y nos afligimos y entramos. Es una tendencia consumista que nos lleva a consumir, y parece que si no lo tienes, que si no compras, no eres parte del sistema, no estás a la onda, y te afliges y tienes ansiedad. Dulce es el sueño del trabajador, tenga mucho, tenga poco. Dulce es el sueño. Hermanos, el Señor nos da garantía de que así como cuida de las aves del cielo, va a cuidar de sus hijos. Amén. Da para mucho el tema, pero ellos no pudieron entender que lo más importante era saber que Jesús estaba allí presente. Y permitió que se estrellaran, diríamos en España, ¿verdad? Se tuvieron que estrellar y darse cuenta, ¿dónde vamos con 200 denarios? ¿Dónde vamos con unos panes y unos peces? Se tuvieron que estrellar. Entonces, bueno, venga ya. Ahora, decirle, hagan grupo de 50, que se recuesten en la hierba. Y esos, mirad, me encanta cómo termina esta historia. Voy a adelantar. Dice, termina la historia diciendo, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. O sea, fijaros, ¿cuántos discípulos habían? 12. ¿Cuántas cestas quedaron? 12. ¡Qué tremenda enseñanza del Señor! Hermanos, cuando nosotros entendemos este principio y lo aplicamos a nivel de obra, hermanos, la provisión necesaria no solamente está para nosotros como individuos, como familias, sino que nosotros también en un sentido tenemos que ver que la bendición de Dios va añadida, añade también
lo correspondiente para con la iglesia, con la familia del Señor. Y aquí voy a tocar un tema que a algunos se va a incomodar tal vez, pero yo me remito a la palabra. Si alguno puede refutar, que lo refute, luego hablamos si quieres. Pero la responsabilidad del mantenimiento de la obra de la iglesia no es de unos poquitos, porque estamos con esta historia de que algunos dicen, no, es que el diezmo eso es del Antiguo Testamento. Y es verdad, eso no lo vamos a discutir, estamos bajo la gracia, cierto. Pero la verdad es que hace muchísimos años la iglesia empezó a tener una serie de acuerdos. Y hay un acuerdo general, y podemos citar ciertos concilios, y no quiero meterme en historia, pero lo cierto es que la iglesia acordó que para que de una forma justa podamos sostener la obra, y digo, no bajo la ley, sino bajo la gracia, para que de una forma justa todos podamos contribuir para el mantenimiento, para el sostenimiento de la obra, se acordó que, a pesar de que no era de la ley, sigamos dando el diezmo. Y algunos se excusan, y es nada más que, fijaros, si todos pensáramos así, no, si es que eso del Antiguo Testamento, yo no sé dónde nos tendríamos que reunir, dónde estaríamos congregándonos. Pero la iglesia tiene que tener lo suficiente para mantener al siervo de Dios, para cubrir los gastos y para poder invertir, avanzar en la obra misionera. Si todo lo hiciéramos, qué distinto que sería. Pero todos tenemos nuestros argumentos y nuestras excusas. Como digo, no es que damos bajo la ley, damos bajo la gracia. Y damos por amor, por agradecimiento, por todos los beneficios que Dios ha traído a nuestras vidas. No tengo tiempo. Bueno, número 5. Jesús, Señor, sobre o de la naturaleza. Y esta es una enseñanza extraordinaria que vamos a ver, que se encuentra en Juan 6:15. Aprovecho para decir algo, si me permitís. Veo que algunos están tomando nota, estas cosas. Mira, yo me acuerdo de un profesor en el seminario que siempre me decía, mira, los que más van a aprender son aquellos que toman notas. Y es un misterio. Yo no sabía explicarlo porque no soy neurólogo ni nada, pero lo cierto es que cuando alguien coge un lápiz, un cuaderno, y no que tengas que apuntar todo, sino las cosas más importantes de lo que a ti, Señor, te está hablando, y tú te tomas nota, el cerebro guarda esa información. Y lo digo sobre todo para aquellos que a veces manejamos mucho las nuevas tecnologías. Dicen que y exactamente no es lo mismo escribir en un ordenador porque las letras, las manos van más rápida que tu cerebro. Pero cuando tú escribes en un cuaderno y te tomas nota, hay muchas posibilidades de que la información, lo que tú estás aprendiendo, se quede grabado allí para el resto de tu vida. Yo tengo muchos cuadernos en mi casa, en mi época de alumno, de miembro de la iglesia, todo está ahí, la fecha, la hora, qué compartía, cómo compartía. He visto que hay un hermano que no ha venido, hoy he visto al hermano tal, me contó que tenía un problema, hay una hermana que me ha pedido oración, como un diario, es algo bonito, no sé. Bueno, dijimos, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Al anochecer, dice, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Otra enseñanza de Jesús. Jesús no estaba presente, los envía. Hay varias versiones que mencionan, hay varios evangelios que mencionan, Mateo, Marcos también, que citan este acontecimiento, aunque curiosamente Juan lo hace de una forma muy escueta, muy sencilla. No sé por qué. Aquí está el contenido. En el versículo 18 nos dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Quiero decir una cosa, esta foto no la tomé yo, pero la podía haber tomado. Tengo otras, pero no fui capaz de encontrarla con el pastor Claudio y otros hermanos.
estuvimos en el mar de Galilea, nos montamos en la barquita, solo nos faltó que viniera un viento fuerte y tuviéramos que, Jesús, sálvanos. Pero fue una hermosa experiencia, fue un momento, yo me acuerdo un momento donde no sé qué ocurrió, pero el Señor nos quebrantó, nos quebrantó. Pensar que estabas en el lugar donde tantas veces Jesús había pasado con sus discípulos, viajando, moviéndose por Galilea, moviéndose a Capernaum. Yo me quebranté, me rompí en dos, sinceramente. Así que ojalá, si lo has hecho, sabes lo que te estoy contando, ¿verdad? Pero ojalá puedas tener, no sé, yo te animo, ¿no? Que tengas una hucha y vaya echando euros y un día pueda decir, me voy a Israel, a conocer la tierra de Israel, los lugares donde caminó Jesús. Es una experiencia, nunca más volverás a leer la Biblia de la misma manera que la estás leyendo sin haber estado en Israel. ¿Ven? Ojalá un día podamos irnos todos como iglesia, también sería bonito, ¿verdad? Bueno, se lo vamos a decir al pastor, pastor, nos vamos todos a Israel. Bueno, dice... Esta historia nos cuenta, se levantaba al mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como 25 o 30 codos. Fijaros, y la historia nos dice que ellos tuvieron miedo. Esta es la cuestión. Dice que se levantó un gran viento. Otras versiones, otros evangelios mencionan que habían estado desde el anochecer hasta la tercera vigilia, que son como las 3 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana, como las 3 de la mañana. Echando cuentas, ellos habían estado remando a contraviento durante más de 8 horas. Y usted sabe que cuando rema, usted se tiene que poner de espalda al lugar hacia donde vas. Eso lo sabéis, ¿verdad? Entonces estaban ahí, no sé cómo lo harían, pero habían avanzado muy poquito. No podían avanzar. Pero había un gran viento de tal manera que les impedía poder seguir avanzando. Y en medio de esa situación, fijaros qué curioso, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no tomáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. En otros evangelios encontramos que además de este incidente, que como digo Juan lo cuenta de una forma muy sencilla, es muy interesante cómo cuando cuentan de que además Pedro dijo, si eres tú, Señor, déjame que vaya caminando hacia donde estoy. Porque el milagro consiste en que Jesús caminó sobre el mar y luego después mandó a Pedro que caminara sobre el mar. Pero ya sabéis la historia, empezó bien, pero en un momento dado empezó a mirar el tamaño de olas que habría allí y tuvo miedo, le falló la fe y empezó a hundirse y pidió socorro a Jesús y Jesús extendió su mano y lo levantó y lo sacó. Hay mucha enseñanza que podemos sacar, pero el milagro esencialmente consiste en que Jesús hace una vez más una demostración de poder, de que Él es Señor sobre la naturaleza, de que las leyes físicas de la naturaleza no pueden impedir que el Dios Todopoderoso, creador del universo, las aguas, que normalmente una persona se hunde, recordad que Jesús es perfecto hombre, pero también es perfecto Dios, no pudieron con Jesús. Bueno, lo voy a dejar ahí porque tengo mucho material, me quedan todavía 2 temas, espero que haya cogido algo, pero vamos con el 6º. Jesús, Señor sobre la oscuridad. Y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9, y ahí encontramos la historia de un ciego de nacimiento. Y nos dice así la historia. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Fijaros en esta primera parte, hacemos una pausa, vamos a continuar. En esta primera pausa, fijaros ahí cómo los judíos tenían la firme convicción que cuando alguien tenía una enfermedad era consecuencia del pecado de los padres. Eso era algo cultural, eso era algo
totalmente asumido en la cultura o en la religión judía. Si alguien nacía enfermo, ciego, cojo o lo que fuese, era porque sus padres habían pecado. Ellos creían en esto de que la maldición se transmite a la siguiente generación. Y por cierto, hay un pasaje muy conocido por nosotros que ha creado una doctrina muy fuerte dentro de la iglesia cristiana evangélica. Éxodo 25. No te postrarás delante de dioses ajenos, no los honrarás, no los servirás, porque yo soy Jehová, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Ese pasaje, en realidad, es un pasaje muchas veces muy mal interpretado, tomado fuera de contexto, y es parte del Antiguo Testamento, parte de la ley. No quita, y es verdad, que cuando en una familia hay una cierta tendencia hacia algo que está fuera de orden. Si yo, por ejemplo, imagínate, si yo crezco en un hogar donde mis padres son alcohólicos, y yo desde pequeñito he visto a mis padres beber, y muchas veces a mi padre embriagarse, ¿qué posibilidades tengo yo de repetir el mismo error? Muchas. Pero no significa que estoy atrapado a repetir el mismo error. Tengo posibilidades, tengo una tendencia. Si mi padre ha sido un hombre que siempre andaba de fiesta por aquí, fiesta por allá, un picaflor, como se dice, eso me lo ha transmitido. Y yo voy a tener esa cierta tendencia. Pero lo cierto es que cuando llegamos, y podría poner muchos más ejemplos, pero no tenemos tiempo, pero lo cierto es que cuando llegamos a Cristo, nosotros tenemos que entender que en Cristo aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y yo no tengo que permitir que eso me afecte. Yo tengo que romper con todas esas cosas y experimentar la libertad gloriosa que debemos de vivir y experimentar aquellos que somos hijos del Señor. Por tanto, ellos tenían muy asumido el hecho, por eso le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hayan nacido ciegos? Y Jesús da una respuesta contundente. No pecó ni este ni sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios sobre esta enfermedad. Fijaros qué interesante, la forma curiosa en la que Jesús obra el milagro en la vida de este ciego de nacimiento. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Fijaros qué interesante, Siloé quedaba a la otra punta de la ciudad, por tanto no sé cómo habrá hecho el pobre ciego para llegar. Pero lo curioso es la originalidad del milagro. Cómo Jesús obra un milagro, otras veces hablaba, ponía la mano, pero esta vez va a ser algo distinto. Yo creo entender que cuando Jesús hace lodo con su saliva, ¿no? y le unta los ojos, ¿cómo fue creado el hombre? ¿Cómo fuimos creados? A partir del barro. Dios tomó barro y le dio forma al hombre. Yo creo que posiblemente este hombre tenía las cuencas vacías, no tenía ojos. Entonces dice que él hace barro, le pone los ojos y lo envía a que se lave a la otra punta de la ciudad. Y cuando vuelve, dice, y fue entonces, se lavó y regresó viendo. Increíble. Bueno, voy a volver un poquito aquí porque hay un punto muy importante. Bueno, la aplicación o la interpretación que nosotros podíamos tomar de este pasaje, de esta historia, de esta triste historia de un hombre que nació siendo ciego, cuando se encuentra con Jesús, de repente sus ojos empieza a ver. ¿Cuál es la interpretación que podemos tomar? Es un tipo de lo que nosotros llamamos una vida sin Jesús. Cuando tú no conoces a Jesús, cuando el hombre nace en pecado, bajo una condición de naturaleza caída, nosotros nacemos y estamos con un problema. El pecado se ha hecho señor de nuestras vidas en un sentido, y lo que menos tenemos es vida espiritual, y muchísimo menos tampoco tenemos visión espiritual. Y de esto se trata. Cuando Jesús llega a nuestras vidas,
uno de los aspectos, uno de los beneficios que tenemos es que Él nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y ya no nos movemos solamente por lo que nuestros ojos naturales pueden ver, sino que a partir del momento en que tú conoces a Jesús y le haces el Señor de tu vida, a partir de ese momento tú empiezas a mirar con los ojos espirituales, empiezas a entender que hay un mundo espiritual, empiezas a entender que no es solamente la materia, no es solamente lo que me rodea, como vive el hombre sin Dios. Si no lo veo, no lo creo, si no lo toco, si no lo veo. O sea, empezamos a tener discernimiento espiritual. Y yo creo, seguramente muchos de vosotros podéis coincidir, que no todos tenemos una cierta capacidad de tener una visión espiritual. Dentro de la iglesia, entre algunos de los dones que el Señor deposita en la iglesia, está lo que se llama el espíritu de discernimiento, el don de discernimiento. Y yo siempre que comparto, aprovecho para decirlo. No todos tenemos que tener el discernimiento espiritual. Sí que tenemos que tener una visión, somos conscientes que hay un mundo espiritual y podemos ver a Dios tan real en nuestra vida como la vida misma, como el aire que respiramos. Y podemos sentir su presencia, ser conscientes de la realidad de Dios, de la existencia de Dios. Todo eso es perfecto. Pero hay unos pocos, yo diría unos privilegiados en la iglesia, que tienen un discernimiento espiritual. Y son aquellos que la iglesia necesita, que ejerzan esa función de poder mirar con discernimiento espiritual qué está pasando en el mundo espiritual, qué está pasando en el ambiente de la iglesia, qué está pasando, y permítame, lo voy a decir con muchísimo cuidado, y lo voy a decir también, y le voy a pedir por favor que tenga prudencia, sabiduría y mucho cuidado con esto que voy a decir, ¿vale? Cuando las personas que tienen este don, esa capacidad de poder ver espiritualmente lo que ocurre, cuando ellos ven entrar una persona a la iglesia, y esto es algo que no es ninguna novedad, es algo que está pasando en algunos lugares, lamentablemente. No todos los que vienen a la iglesia vienen buscando a Dios sinceramente y de corazón. Lamentablemente hay algunos que vienen a hacer daño, vienen a ver cómo hacen daño, cómo meten historias raras a la iglesia. Y ahí es donde los que tienen discernimiento espiritual tienen la responsabilidad de advertir al liderazgo, al pastor, a los que sean tus líderes, tu pastor, tu responsable, siempre, por supuesto, con prudencia. Yo he recibido esto de parte de Dios, que el Señor le muestre a usted si esto es así o no es así. Por tanto, una iglesia que tiene hermanos con este don es una iglesia que está protegida, es una iglesia que tiene los muros bien levantados. Amén. Bueno, lo cierto es que después de que este ciego de nacimiento recibe la vista, cuando vuelve y da testimonio de aquello que le había ocurrido, dice, entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Qué interesante, ¿verdad? Mirad, esto es el cumplimiento. Ahora vamos a conectar con el libro de Isaías. Esto es el cumplimiento de aquella profecía que hemos estado estudiando tiempo atrás, en Isaías 35. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¡Wow! Lo increíble de esta historia, que cuando los líderes religiosos se enteran, muchacho, que era ciego de nacimiento, que no había por dónde tomarlo, no había por dónde rebatir, porque era conocido de todo el pueblo, de toda la ciudad, de que este hombre mendigaba, toda su vida se la había pasado mendigando porque era ciego.
Y como no podían rebatir, porque los líderes religiosos de la época estaban buscando la excusa perfecta para matar a Jesús, para crucificar a Jesús. Se lo querían quitar del medio. El clero religioso de la época no simpatizaban con Jesús, de ninguna de las maneras, hasta el punto que por eso vemos como Nicodemo, a escondidas de los demás, va de noche a preguntarle: Jesús, sabemos que tú vienes de Dios, porque si no estas señales no serían posibles. ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tienes que nacer de nuevo, ya sabéis la historia. Y vamos a adelantar un poquito, versículo 33. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? ¡Wow! ¿Sabéis? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Podemos sacar muchas cosas de aquí, hermanos. Esto habla acerca de, a veces, de una posición de liderazgo, ¿vale? Normalmente dentro de las iglesias, también puede tener su aplicación, donde es tan importante la humildad y la sencillez de corazón. Estos que se creían tan sabios que nadie les podía decir nada, aunque vieron a este ciego de nacimiento, experimentaron un milagro, una sanidad, no lo aceptaron, no recibieron esto de parte de Dios. Y era una señal clara de que como alguien, siendo malo, siendo pecador, el pobre hombre ciego le dio una clase de teología brutal. Y le dijo: ¿cómo un hombre siendo pecador puede hacer estas cosas? Es imposible. ¿Y tú vienes a enseñarnos a nosotros? Hermanos, en el ministerio, en el servicio de la obra de Dios, nunca nadie lo sabe todo. Aunque usted no lo crea, aunque le parezca imposible, tenemos que tener ese espíritu de humildad y siempre estar dispuestos a aprender. Y yo siempre digo una cosa: es muy fácil, y tenemos esa triste tendencia de que convertimos las experiencias en doctrina. Yo me repito mucho con esto. Porque a ti el Señor se manifestó de una forma, hizo tal cosa, ¿tú crees que esa es la única forma en la que Dios puede obrar? No, Dios puede obrar de otras muchas maneras. Dios es soberano, Dios es original, Dios es auténtico, y Él lo puede hacer de otras muchas maneras. Por eso vemos cómo toma barro y le colocan los ojos y obra de esta manera. Nosotros hoy, si vamos a hablar por un enfermo, ¿a usted se le ocurriría coger barro, hacer con su saliva barro y ponérselo en los ojos? Lo dudo mucho. Pero algunos valientes dicen: no, si Jesús lo hizo. Pero lo cierto es que eran ciegos guiando a otros ciegos. Señor nos guarde, Señor nos libre. Vamos a la última, hermano, para terminar. Nos quedan 10 minutos. Jesús, Señor sobre la muerte. Este es el milagro que le va a poner la última gota que colmó el vaso, para que finalmente los líderes religiosos de la época tomaran la decisión de matar a Jesús. Se lo querían quitar del medio. Juan 1. Bueno, yo estoy intentando adelantar un poquito, ¿vale? Voy a tomar un poco de agua. Juan 11:19 nos dice: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolar por eso. Estamos hablando de la muerte de Lázaro. Ya previamente habían ido unos a avisar a Jesús: Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo de muerte. ¿Y sabéis lo que hizo Jesús? Rompió todos los esquemas. Porque Jesús, aunque era su amigo y le tenía aprecio, no cabe ninguna duda, Jesús no dijo: venga, vámonos para la casa de Lázaro, vamos a hacer un milagro allí, vamos a sanarlo. ¿Qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más. 2 días más. Y cuando llegó, nos dice la historia que hacía ya 4 días que estaba muerto.
Entonces dice, para consolar por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y María dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Vamos a tomar algunas partes de esta conversación que tiene Jesús con Marta, donde le dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. ¿Os acordáis de Marta y de María, verdad? ¿Os acordáis perfectamente? Marta, Marta, afanada, estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte. María había sido la que había ungido los pies de Jesús con sus lágrimas y su cabello, ¿os acordáis? Y en este caso María se quedó en casa con su hermano, que estaba muerto. Y dice, y aquí viene lo que yo quiero intentar desglosar, a ver si el Señor me ayuda a explicarme. Creo que algunos ya lo sabéis esto. Fijaros, y es algo que ocurre muchas veces en la vida de un cristiano. Juan 11:21 nos dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué nos quiere decir, en este caso Marta, en esta conversación? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué es lo que está intentando decir? Yo tengo fe para creer que si tú hubieras llegado mientras que él estaba enfermo, que tú tenías poder suficiente para poder sanar a mi hermano. Pero no tengo la fe ahora que ha muerto de que tú tengas la capacidad de poder resucitarle. Es una interpretación un poquito, ¿no? Analizando las palabras. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella está diciendo, este es mi nivel de fe, de confianza que tengo. Y muchas veces también aplica en nuestras vidas en un sentido, cuando nosotros pensamos en aquel día que entregamos nuestra vida a Jesucristo. ¿Qué fue lo que nosotros recibimos ese día? Cuando hicimos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Recibimos la seguridad y la confianza de que un día estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Alguien duda? ¿Alguien de lo que está aquí esta mañana presente? ¿Algunos dudáis acaso de que aquel día que entregaste tu vida a Jesús, tú ese día recibiste esa confianza, esa seguridad de que estarías con el Señor un día cuando Él te llama a su presencia? Seguro que no. Seguro que todos lo creemos. Es más, y ahora vamos a ver una siguiente fase. Jesús le contesta y le dice, tu hermano resucitará, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le está diciendo, yo creo que tú tienes suficiente poder para haber sanado a mi hermano, pero ahora ha llegado tarde, ya está muerto. Y ahora mi confianza está de que un día Él va a resucitar en el día postrero. ¿Alguno de vosotros tiene duda de que el día que el Señor te llame a su presencia, estarás con Él por toda una eternidad? Seguro que no, ¿verdad? Y normalmente el cristiano se mueve en estos dos tiempos. Tenemos confianza en el pasado, cuando miramos la Biblia en perspectiva bíblica, creemos que Jesús estuvo en su ministerio sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo milagros, lo creemos. ¿Cuántos dicen amén? A mí no me gusta muchas veces decir amén porque a veces es un compromiso, ¿no? Pueden ser ideas mías, pero en este caso yo sí digo, sí, así es. Jesús sanaba enfermos, echaba fuera demonios, Jesús resucitaba muertos. Cuando miramos nuestra fe, muchas veces está puesta en el pasado. Y si yo os preguntara a vosotros, ¿y cuántos de vosotros sabéis y tenéis la seguridad de que si un día el Señor nos llama a su presencia, iremos con Él para estar toda la eternidad? Todos diríais amén. Pero la pregunta es, me falta un tiempo, tengo pasado, tengo futuro. ¿Qué me falta? Presente. Y en el presente, ¿qué es lo que le pasó a esta mujer? Le faltó darse cuenta
de que Jesús estaba allí y que Jesús no estaba limitado solamente a sanar una enfermedad, sino que Él tiene el poder para sanar, para resucitar de los muertos a Lázaro. La aplicación sería, hermanos, yo me imagino al Señor, ¿qué dirá de nosotros a veces? Tienen fe en la Biblia, que es la palabra de Dios. Miran los hechos de Jesús, miran la iglesia, miran todo eso, lo creen y tienen seguridad de que un día estarán conmigo en la eternidad. Pero lo que yo necesito de la iglesia es que tengan fe en el presente, de que yo estoy en medio de ellos y yo puedo hacer grandes cosas si solamente creyeran. La historia nos dice, Jesús lloró. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Señor, ven, ve. Jesús lloró. Jesús lloró. Aquí es una certeza que podemos tener, que Jesús era perfecto hombre y perfecto Dios. Y como hombre, Jesús se conmovió en su espíritu. Sus emociones le hicieron llorar. Dijeron entonces los judíos, mirá cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Le están reclamando. Podía haber venido con más tiempo para que no muriese. Pero sin embargo Jesús se quedó 2 días más el tiempo de viaje, 4 días. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra encima. Era la forma en que enterraban antiguamente a los que morían, los metían en una cueva y ponían una piedra enfrente. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima. ¿Cuál es la aplicación que nosotros podíamos intentar esta mañana tomar para ir terminando ya? ¿Cuál es la aplicación que nosotros podríamos utilizar o sacar de aquí para nuestras vidas? Yo dije hace un momento que, hermanos, estar vivo no es suficiente. Que tú hoy sepas que estás vivo no es suficiente. Yo quiero preguntarte, no sé si es la palabra correctamente, teológicamente hablando, si yo te preguntara esta mañana, pero ¿cuál es la calidad de vida que tú tienes? ¿Cómo es la calidad de vida? Porque cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿de qué está hablando Jesús? Está hablando de calidad de vida. Y calidad de vida significa tener gozo. Calidad de vida significa tener paz. Calidad de vida significa disfrutar tu vida cristiana en toda su magnitud. Disfrutar tu comunión cristiana, disfrutar de la iglesia, disfrutar de los hermanos, disfrutar de tener una familia donde me puedo congregar, que hay hermanos que me quieren, que me aman, que se preocupan por mí, disfrutar que es una iglesia que está en avance, que está prosperando y que vamos adelante. Y que tenemos un hombre de Dios que ama a Dios, que nos está sirviendo, que está sirviendo al Señor y nos está ministrando con todo su corazón y con toda su pasión, porque ama al Señor, porque ama la obra. Por tanto, ¿cuál es tu calidad de vida? ¿Vives preocupado? ¿Vives con ansiedad? ¿Hay tristeza en tu corazón? ¿Hay incertidumbre? ¿Tienes fe que entregaste tu vida a Jesús y que eres salvo? ¿Tienes fe que un día estarás con el Señor? Y yo te pregunto, ¿y tu presente? ¿Cómo es tu presente? Jesús está. Jesús nunca llega tarde. Y Jesús puede sacarnos de esa prisión, de esa tumba. Porque como digo, tú puedes estar vivo, pero estar muerto. Es duro, es difícil tener que tal vez asumir esta realidad, en algún caso tal vez. Podemos estar vivos, pero podemos estar muertos. Porque cuando hay muerte no hay esperanza, no hay ilusión. Cuando hay muerte en nuestra vida, no hay fruto. Cuando hay muerte en nuestra vida,
no hay síntomas vitales, no se ve la vida espiritual. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Qué necesitas? Solo creer. Y creer no va con sentimientos, con emociones. Creer es una decisión que tú tomas en tu vida. Es una determinación. Yo creo que Jesús es el Señor de mi vida. Y si yo he puesto mi vida en sus manos, Él me va a llevar por el buen camino. Amén. Y Él va a quitar la piedra. Ponte de pie, por favor. Esta mañana el Señor, yo creo que va a gritar, porque Él gritó y Él dijo, quitad la piedra. Y esta mañana va a dar la orden. Aquel que decida creer con todo su corazón que Jesús es el Señor y que para Él no hay nada.